de hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de un tema complicado que es el cáncer intestinal o el cáncer de estómago. Y hay herramientas que pueden ayudar a diagnosticarlas. Soy Daniel Uribe y esto es Voces Médicas a través de la plataforma Eco Yucatán. Comenzamos. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa especial porque hoy vamos a conocer de herramientas que sirven para diagnosticar muchas enfermedades del sistema gastrointestinal. El día de hoy contamos con el doctor Ricardo Alcocer Tamayo, quien es endoscopista gastrointestinal. Sí. Doctor, bienvenido a Voces Médicas. ¿Cómo se siente? Muy bien, aquí muy contento por la invitación que nos hiciste para poder aportarle alguna información importante a la población. Doctor, le agradecemos mucho, sobre todo porque este programa, la finalidad que tiene es que la gente sepa que las diferentes especialidades médicas tienen un enfoque distinto. En este caso, doctor, pues bueno, hemos escuchado, también hemos tenido acá a un especialista gastrointestinal, pero que no utiliza herramientas como usted utiliza, que es el caso de la colonoscopía y la endoscopía. Entonces, no sé si pudiéramos empezar, doctor, con el tema de estas herramientas que son muy importantes y en qué están enfocadas para diagnosticar, qué tipo de patologías podemos descubrir a través del uso de estas herramientas, doctor. Muy bien, bueno, yo soy endoscopista gastrointestinal, yo me dedico a realizar estudios de endoscopía y colonoscopía, que son los dos estudios más importantes. Hay otros más que realizamos, pero los que comúnmente realizamos o los que son del día al día son endoscopía y colonoscopía. El estudio de endoscopía es un estudio que se hace a través de la boca mientras el paciente se encuentra dormido, sedado. Es importante platicar a veces porque existen en algún sector de la población cierto temor por estos estudios, ¿no? Pero son estudios que se hacen bajo sedación mientras el paciente está dormido, no sienten absolutamente nada, no les duele nada, no tienen ninguna incomodidad ni durante ni posteriormente del estudio. Tardan aproximadamente entre 5 y 10 minutos y se hace siempre cuando está nuestro anestesiólogo ahí. No son anestesias generales, son sedaciones. Entonces, mientras el paciente está dormido, nosotros introducimos el endoscopio, que es un tubo delgado que tiene una camarita, y a través de un monitor nosotros podemos ver el interior del sistema gastrointestinal superior. Eso incluye desde la boca, la cavidad bucal, paladar, lengua, y vemos todas las estructuras, úvula, cuerdas vocales, tráquea, laringe, faringe, y luego entramos al esófago, que es el conducto por donde baja la comida una vez que tragamos. Posteriormente llegamos al estómago y luego entramos al intestino delgado. Con este estudio podemos diagnosticar muchas enfermedades, desde enfermedad por reflujo, podemos diagnosticar gastritis, podemos diagnosticar pólipos gástricos, podemos diagnosticar hernias hiatales, diferentes infecciones. Hay una infección que es bastante frecuente en nuestro medio, que es por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es una de las principales causas de gastritis en nuestra población y que incluso aumenta el riesgo, la posibilidad que te pueda dar cáncer gástrico. Entonces, todo esto lo podemos diagnosticar por medio de una endoscopía. También hay otros tipos de diagnósticos, divertículos, podemos también diagnosticarte algunas anomalidades de algunos vasos sanguíneos, úlceras gástricas, úlceras de estómago, sangrados, varices esofágicas. O sea, realmente que las posibilidades de poder diagnosticar muchas enfermedades son muy amplias a través de este estudio. Incluso existe la posibilidad de que podamos tomar biopsias durante el estudio y eso nos puede arrojar datos muy importantes
como reacciones alérgicas, reacciones inflamatorias, infecciones, reacciones químicas, alguna alergia a algún medicamento. O sea, podemos tener muchísima información a nuestra disponibilidad. Pero, doctor, haciendo una pausa respecto a este tema de las endoscopías, aquí en Yucatán, ¿qué es lo más común que usted detecta con este procedimiento? Bueno, básicamente dentro de las enfermedades más comunes por las cuales usamos una endoscopía, pues es la enfermedad que popularmente se conoce como gastritis. Su nombre médico es enfermedad acidopéptica, pero la población lo refiere de esa manera y está muy bien porque es una manera de poder identificar los síntomas y poder identificar diferentes enfermedades o patologías. Entonces, la gastritis es una inflamación del estómago, de la capa inferior del estómago. Tú cuando haces una endoscopía y ves un estómago que tiene gastritis, pues lo ves todo lastimado, enrojecido, llagado, con muchas erosiones por todos lados, ¿no? Y pues obviamente eso lo que hace es que tu sistema gastrointestinal y digestión funcione mal. Entonces son pacientes que tienen desde dolor, desde ardor en estas zonas generalmente, que se llenen rápido al comer, que tengan náuseas, que quieran vomitar, que tengan cierto rechazo a la alimentación, que se sientan cansados, que se sientan que no descansan de adecuada manera, que no duermen bien, o sea, implica muchas cosas más. ¿Y el origen, doctor, puntualmente? Eso es a veces lo importante del estudio de endoscopía, porque tú puedes tener inflamado el estómago por muchas circunstancias. Hay una lista completa del por qué se inflama tu estómago, por qué tú tienes gastritis. Pero dentro de las más importantes o las más comunes, pues obviamente tienen que ver con la alimentación. Si es un paciente que ha tenido malos hábitos de alimentación, ha comido de todo, no nada más, acuérdate que no es solamente qué cosas malas comes, sino las cosas buenas que dejas de comer y cómo comes. Yo siempre le digo a los pacientes, tú puedes comer muy sano, pero si vas comiendo en periférico, a la hora pico, escuchando música, hablando por teléfono, pues que estés comiendo tu fruta, como que no te ayuda tanto, ¿no? Entonces hay que aprender siempre a comer. Entonces, a través de los años, los pacientes que han tenido esta alteración en sus hábitos de alimentación, pues te lleva a algún punto a lastimar el estómago, ¿no? O sea, no tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de comida. Por eso era mi pregunta, doctor. Sí. ¿Tiene que ver algo con el tipo de comida yucateca? Porque digo, sí, es una comida grasosa, sí, riquísima, ¿verdad? Por supuesto, sí, pero totalmente. grasosa y además muy picante y muy condimentada. Entonces, no sé si eso tenga algo que ver con... Totalmente, o sea, basados en que la principal causa de gastritis es la alimentación, bueno, ¿qué estás comiendo? Y definitivamente que eso varía de país a país y de región a región. Aquí en Mérida tú lo dices muy bien, somos un país que tiene, un estado que tenemos alto índice de comida grasosa. Sí fuimos un país, ¿no? También, sí, ¿verdad? Sí. Un estado que tiene un alto índice de comida con grasa. Sí, claro. Muchos carbohidratos. Consumimos muchos productos gaseosos también. A veces es el principal como consumidor de refrescos, ¿no? Exacto. Sí. Somos también entre el 1 y el segundo lugar en obesidad. Eso es otro de todo el país. El picante, pues ya sabes. O sea, entonces esta combinación perfecta, pues empiezan con sus problemas. Entonces se lastima el estómago, ya no se defiende bien, el moco que protege el estómago ya no es el adecuado, hay cambios en el pH del jugo gástrico y entonces, bueno, empieza todos los problemas. Ahora, la principal causa, como te platico, es la alimentación, pero existen otras más que vale la pena descartar. Por eso es importante realizarte una endoscopía. Oiga, doctor, sí. perdón que le interrumpa, nada más regresando un poquito. Esta enfermedad acidopéptica que le dice usted, sí. ¿también puede ser origen de cáncer? Sí, sí, sí. Eso es importante porque como empezamos con esa parte, no sé si había, recuerde que nuestro público, pues, aquí vamos a enseñarles también algunos consejos y bueno, hablando de la comida, de toda esa parte, creo que es importante hacer un paréntesis en esto, doctor, que nos mencionara esta parte de riesgo que hay. Sí, bueno, cuando me preguntaste cuáles son las utilidades más frecuentes de una endoscopía, bueno, la gastritis es una. Pero acuérdate también que si basados en que la principal causa o el principal motivo de cáncer de estómago es gastritis crónica,
Entonces se utiliza para las dos cosas. Ok. ¿Ok? Sí. Entonces, en el mundo, la principal causa que a ti te dé un cáncer gástrico, un cáncer de estómago, es gastritis crónica. ¿Okay? Bueno, el origen de esa gastritis puede ser diferente, ¿no? Pero el que esté inflamado constantemente a través de los años, a través del tiempo, tu estómago te pone en predisposición o en riesgo de poder presentar cáncer gástrico. Por eso yo le aconsejo a los pacientes que si tú tienes la típica historia de que ya llevas 5 años, 10 años con gastritis, bueno, hazte tu endoscopía para tratar de prevenir o ver si no estás presentando ciertas complicaciones que te pudieran poner en riesgo a desarrollar cáncer, ¿no? Hay algunas lesiones que asoman en tu estómago después de tener muchos años gastritis, que hay que vigilar, que hay que cuidar porque te pueden desarrollar cáncer gástrico. Pueden complicar. Sí. Y además, obviamente, un paciente que comienza con cáncer gástrico, que ya tiene arriba de 40 años, pues honestamente no le busques mucho y entra, porque sí nos ha pasado, y yo lo pongo muchas veces en redes sociales o en plática con pacientes, sí nos ha pasado que hay pacientes que debutan con gastritis, pero que al final resulta que fue un cáncer, porque a veces puedes no diferenciar muy bien. Hay pacientes que te dicen, me duele, y bueno, al final cuando le hacemos su endoscopía, pues resulta que tiene un cáncer. Entonces no hay que confiarnos en que todo es simplemente gastritis, hay que también tener en consideración que puede ser cáncer. Oiga, doctor, y respecto a este tema del cáncer, ¿es un cáncer de pronóstico complicado? O sea, Sí. ¿sí es alta la tasa de mortalidad? Sí, definitivamente. Yo pienso, y lo dicen las estadísticas, que es el cáncer de estómago es uno de los cánceres más agresivos que existen, con una alta tasa de mortalidad. Eso seguramente tendrá que ver con muchos factores, o sea, la alimentación seguramente es mala, te lleva a gastritis, y ahora hay una cosa que estamos viendo que se está presentando cada vez en pacientes más jóvenes, porque a veces la alimentación comienza mal desde la temprana edad, desde la adolescencia, desde la pubertad, y empezamos a comer un poquito mal, y eso está llevando a que actualmente puedes ver cáncer gástrico, cáncer de estómago en pacientes de 40 años. Entonces, ¿por qué? Porque vienen con una historia previa. Antes se recomendaba que te pudieras realizar una endoscopía de control o de chequeo a los 50 años, y actualmente ya está cambiando, ya se está acercando, ya lo bajaron a 45 años y ahora están proponiendo que sea a partir de los 40 años. Aunque no tengas síntomas. Aunque no tengas síntomas, es simplemente de chequeo. Así como se pide, por ejemplo, en el caso de los hombres, a partir de los 50 años, el tema Sí. del antígeno prostático, ¿no? Exactamente. O como en las mujeres, el Sí. Papa Nicolau o el estudio de mastografía para detección de cáncer de mama, que ya es una rutina, así te deberías de ir a realizar tu estudio de endoscopía a partir actualmente de los 50 años. Pero eso que me mencionaste es uno de los problemas que tenemos. Seguramente hay algunos tipos de cáncer que pudiéramos ya estar dándoles una batalla buena o ganando esa batalla. En el cáncer de estómago, el porcentaje de fallecimiento es alto. Y nuestra única arma que tenemos realmente ahorita es la prevención. Entonces, realízate tu endoscopia. Bueno, tomando en cuenta, además de la endoscopía, doctor, ¿alguna recomendación que le pudiera dar a nuestro auditorio respecto a algunas señales o síntomas que tenemos que... tengo que ir con el doctor Alcocer Sí. para que me haga mi endoscopía, porque Sí. tengo estos síntomas? O sea, Sí, hay varios puntos que tenemos que tener a consideración, ¿no? Uno de ellos es si tú ya tienes más de 45 años, empiezas con síntomas diferentes que nunca habías presentado o que se han agravado, porque hay gente que tiene historia de gastritis de hace 10, 5, 15, 20 años, pero que si empiezas a sentir cosas diferentes, que son más intensos los dolores, más intensos los ardores, que ya no pasa bien la comida, que sientes que se atora la comida, que estás perdiendo peso, que vomitas sangre, que evacúas sangre, todo eso son señales de alarma para ir a realizarte una endoscopía gastrointestinal. oiga, doc, y le digo, tengo un amigo que
digo, es una experiencia que me llamó mucho la atención, precisamente que me comentaba que él tiene gastritis, pero algo que me llama la atención que lleva muchos años tomando inhibidores de la bomba de protones. Eso es bueno, o sea, o él ya debería de ir con usted, o sea, hacerse una endoscopía, porque no puede ser posible que tanto tiempo, o sea, esos medicamentos sé que no se toman mucho tiempo. Sí, honestamente ese camino, esa historia tiene que parar, o sea, tiene que parar en algún momento porque como muchos medicamentos, el estar tomándolos crónicamente, pues evidentemente te van a poder traer complicaciones. Entonces sí hay algunas complicaciones asociadas al uso crónico de medicamentos, sobre todo estos famosos que terminan todos en omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Entonces que muchos pacientes traen esa historia con esos medicamentos. Sí, no puedes seguir. ¿Por qué? Porque te va a traer efectos adversos o secundarios, eso está muy claro. Pero aparte, le digo a los pacientes, pudiera ser que tú nada más estás cubriendo tus síntomas. Entonces valdría la pena hacerte una endoscopía para intentar buscar el origen del problema y resolverlo. Esa es la cuestión, porque por ejemplo, si tú tienes una gastritis crónica asociada a una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que está viviendo en tu estómago quién sabe de cuánto tiempo y cuántos años, si no te enteras de eso, pues vas a estar tomando medicamentos toda la vida y tu gastritis nunca va a curar. Hay otros pacientes que pudieran tener gastritis por una enfermedad que es un poquito rara, en las cuales les salen pólipos, que son como unas tumoraciones benignas, pero que secretan muchísimo ácido. Entonces está lleno de ácido tu estómago 24 horas y hasta que no te quitemos ese pólipo va a mejorar tu gastritis. Esa es la importancia de dar un paso más adelante en tu salud, porque tienes gastritis, muy bien. ¿Por qué te está dando gastritis? ¿Cuál es el origen? Tener certeza, tener seguridad, no dejar nada al aire. Como yo les digo a los pacientes, yo no voy a dejar ningún cabo suelto para saber qué es lo que cuál es el origen de tu gastritis, y ahí hay varios. No, pues es que está sumamente interesante, doctor. Bueno, esa parte creo que va quedando cada día más clara, la parte de la necesidad de la endoscopía. No sé si le gustaría que pasemos a la parte de la colonoscopía, doctor, que nos explique claro. ahora cómo es ese procedimiento. Yo sé que también, digo, de alguna manera puede ser un poco causarnos temor por el lugar donde se hace, pero bueno, Sí. a final de cuentas es parte del tubo digestivo, ¿no? Así es. Bueno, la colonoscopía tiene también un gran beneficio en la salud gastrointestinal, tanto preventiva como curativa de nuestros pacientes. Se hace de manera similar mientras el paciente está dormido, el paciente está sedado, a través de un colonoscopio, que es un tubo delgado con una cámara al final. Yo puedo ver a través del monitor, revisar la región del ano, del recto, del colon y del intestino también. La colonoscopía definitivamente es una de las grandes evoluciones que ha tenido la salud o las enfermedades gastrointestinales. Cuando nosotros no teníamos la colonoscopía ni la endoscopía, no podíamos ver absolutamente nada. Y sí es cierto que podíamos basarnos en la medicina clínica, en los síntomas, en revisar a nuestro paciente, sí. Pero la ventaja que te aporta actualmente realizar una colonoscopía es increíble. O sea, tú puedes diagnosticar desde divertículos, pólipos, úlceras, enfermedades, hongos intestinales, hongos en el colon, zonas que se cerraron, zonas que están volteadas en el colon, vasos sanguíneos anómalos, tumores, cáncer, hemorroides internas, sangrados, porque tú puedes sangrar por diferentes motivos. El chiste es buscar cuál es la razón de eso. Porque acuérdate que uno de los síntomas de cáncer de colon es sangrado. Pero tú puedes sangrar por tener hemorroides internas. Y otra cosa es sangrar por cáncer. Entonces, nosotros nos podemos enterar de prácticamente todas las enfermedades que tengan que ver con el ano, recto, colon, intestino a través de una colonoscopia. Y además, adicionalmente, como lo mismo que la endoscopía, nosotros podemos tomar biopsias y ahí poder saber, se las enviamos al patólogo para que la analice y que nos pueda aportar información vital y no estar perdiendo el tiempo con soluciones que nada más nos van a ayudar con nuestros síntomas. Tenemos que buscar el origen. Ahora, como me iniciaste platicando, seguramente a través del tiempo y a través de los años, pues
el que te hagan una colonoscopía que se hace a través del ano y el recto, pues seguramente podría ser un poquito restrictivo, o muchas personas pueden estar ahí pensando, ser renuentes de hacer su estudio porque piensan que es muy molesto y muy incómodo. Honestamente, ningún paciente se ha enterado o ha sentido que yo le haga un estudio de colonoscopía. No se siente nada, ni previamente, ni durante, ni después. No tienes secuelas, tú terminas, te despiertas, te vas a desayunar y te vas a tu casa a hacer tus actividades normales. No se siente absolutamente nada. Es muy importante esto, doctor. Es por los tabús, ¿no? Por los tabús que siempre... Sí, claro, totalmente. Sí. Pero honestamente que es un beneficio a tu vida. Y si no vas a sentir nada, no va a doler nada, no vas a sentir ninguna incomodidad, no vas a tener heridas y te vas a ir a tu casa terminando el estudio, pues mira, o sea, tienes ahí la solución de encontrarle respuestas a tus enfermedades asociadas al colon y también descartar la posibilidad que tú pudieras tener cáncer. Y también, doctor, se puede utilizar como la endoscopía de forma profiláctica, es decir, puede uno a cierta edad, la recomendación de cuándo debo de hacérmela. Lo mismo, 50 años. Actualmente ya están cambiando las indicaciones médicas internacionales, 45 años, hacerte los 2 estudios. No importa si has tenido síntomas o no, es simplemente ir a hacerte tus estudios para detectar o descartar o diagnosticar cáncer de estómago, de colon, que obviamente abarca un poco más, ¿no? Porque con una endoscopía y una colonoscopía, fíjate, ¿qué puedes hacer? Tú puedes ver cáncer de laringe, de faringe, cuerdas vocales, puedes ver cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer de intestino, cáncer de estómago, cáncer de ano, cáncer de recto, cáncer de colon, o sea, abarca un montón. Entonces, nosotros hacemos vigilancia y paquetes incluso para detectar tus enfermedades gastrointestinales o diagnosticar o descartar cáncer también. Doctor, hace rato también le hice la pregunta, bueno, ahora también regresamos a la parte de la colonoscopía. En Yucatán, ¿qué es lo más común que detecta, doctor? Bueno, pudiera ser un poquito más variado, no hay una como principal tal vez. Podría hablarte un poquito de... Hay pacientes, ahora es bastante frecuente que pacientes tengan síndromes de intestino irritable, por ejemplo, que son situaciones en las cuales tu colon pues no quiere hacer el trabajo que se le tiene asignado, está ahí muy pesado, muy renuente, muy irritable, ¿no? Y entonces, en lugar de estar tranquilo, te andan dando problemas, que te distiendes, que tienes aires, gases, cólicos, retortijones, que no evacúas bien, que tienes estreñimientos, todo esto, ¿no? Que ya no puedes comer cualquier cosa porque te hace mal. Eso es bastante común mundialmente, pero ahí te va la clave. Tú no te puedes quedar con esa información de inicio. O sea, yo sí te recomiendo que te hagas una colonoscopía para descartar las 20 o 30 otras posibilidades, porque yo no te puedo decir inicialmente que todo lo que tú tienes es atribuible a una parte mental, porque el síndrome de intestino irritable tiene mucho que ver con las emociones, si yo no te he hecho un estudio de investigación, si yo no he detectado otra cosa que pudiera explicar lo que tú tienes, porque digo, estresados podemos estar todos, ¿no? Pero eso no significa que no tenga que estar causando esto. Eso es una indicación bastante frecuente, bastante común. Muchos pacientes, es hasta chiste entre nosotros que nos dedicamos a la parte gastrointestinal. Todos tenemos en la familia a alguien que tiene el colon con gases, aires o gastritis o todo eso, ¿no? Entonces, siempre hacer esa parte, no quedarnos con una información muy simple. La otra es que podemos detectar divertículos, como te platiqué, pólipos, hemorroides internas, úlceras, algunos síndromes inflamatorios. Estos divertículos y pólipos que usted llama, doctor, en un momento dado también causan algún tipo de sintomatología, pueden ser dolor y esas... Sí, es que ese es parte del problema que tratamos muchas veces de hablar con los pacientes en la consulta, en algún lugar donde nos invitan a platicar como aquí. Incluso también se lo platicamos a nuestros alumnos, a los que cuando han dado algunas clases. ¿Cuál es el problema?
que muchas enfermedades del colon y también del estómago dan síntomas similares. O sea, tú puedes tener, digamos, estreñimiento, pero puedes tener un estreñimiento porque tu colon no puede empujar bien, no tiene las fuerzas suficientes para empujar bien la materia fecal o formarla. Y otra cosa es que tengas estreñimiento porque tienes un tumor maligno, un cáncer que no deja pasar la materia fecal. Pues hay una diferencia completamente abismal. ¿Para qué? ¿Y entonces qué hago? Anda a hacerte una colonoscopia. Con el doctor Alcocer. A donde quieran, pero que lo hagan para que descartar esas posibilidades. Entonces, divertículos, pacientes que tienen muchos pólipos, pacientes que tienen inflamado el colon, zonas que se inflamaron, se cerraron, o sea, dan síntomas similares, o sea, muy similares. Y volvemos a lo mismo, o sea, desafortunadamente yo te puedo contar varias historias de pacientes que llegaron con nosotros y que traían una historia de síntomas pues, muy frecuentes como cualquier paciente, y luego cuando les hacemos su colonoscopia, son sorpresa, tienes un cáncer. Llegaron tarde. Sí, porque podía hacer cualquier cosa, entonces por eso se recomienda, haz un estudio, descarta que sea algo malo, que sea algo que nos tengamos que apurar, algo que tengamos que resolver rápidamente, y después pues trabajaremos sobre todas las demás enfermedades, ¿no? Pero eso es el problema, es lo que te platicaba al principio, la gastritis. Y es que puedes tener los mismos síntomas por diferentes cosas. Y es que algo que sucede ahora, doctor, y es lo que este programa tiene la finalidad, existe mucho la automedicación, el consejo de la abuelita, que tómate un té, que debes tomarte estas pastillitas porque ya las tomé yo, pero cada persona es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay que automedicarse, por favor, se lo pedimos al auditorio, no hay que automedicarse. Y cuando tengamos síntomas, sobre todo gastrointestinales, no hay que echar en saco roto esto, hay que acudir con un especialista. Sí. Y si también el especialista en un momento dado, pues habrá en algunas ocasiones que a lo mejor, según la sintomatología, no sea necesario todavía llegar a la endoscopía. Claro, dependerá. Se hará, pero si en algún momento dado tenemos ciertos síntomas, como los que acaba de mencionar el doctor Alcocer, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, que nos pueden poner en peligro nuestra vida y llegar a un momento donde ya no haya mucho que hacer, como dice usted que ciertas tasas son muy altas de mortalidad, entonces creo que esto nos va a servir, este tipo de consejos. Doctor, yo creo que para usted debe ser difícil, ¿no? Llegar a esas partes donde ya no hay nada que hacer. Claro. Yo creo que esas noticias son muy difíciles para dar. ¿Cómo se siente usted en ese momento? Y digo, como humano se lo pregunto, como médico también. Sí. ¿Cómo? Y esto es con la finalidad que la gente sepa que no es algo que debemos tirar a la basura, ¿no? No, sí, claro, no es algo que el médico pueda normalizar. O sea, al final siempre sí somos médicos y posiblemente estamos acostumbrados a ver ese tipo de situaciones, pero también el médico tiene la parte humana o la parte como persona. Entonces, no podemos normalizar. Y efectivamente, cuando vemos ciertos casos, sí, a lo que nos dedicamos, a la medicina en general, hay algunas situaciones que son un poquito pues, dramáticas, que evidentemente pues sí, nos dan pesar, nos ponen un poquito ahí de qué poder hacer para resolver eso. O sea, a veces quisieras hacer algo más, o sea, sí, definitivamente, digo, quien pierda esa sensibilidad, quien pierda esa empatía con los pacientes, pues no está en el sitio correcto, ¿no? Sí, definitivamente hay que ponernos en la situación del paciente, hay que ponernos en los zapatos de los pacientes, de los familiares, y sí, a veces nos gustaría hacer muchas cosas. Entonces, por lo tanto, siempre vamos al punto de dar todo, de tener todas las mejores estrategias, los mejores medicamentos, los mejores estudios para salir adelante, y siempre tener las ganas y todo esto. Yo siempre le digo a los pacientes y a los alumnos que hay dos cosas, o sea, hay que ayudar y cuidar la parte gastrointestinal de nuestro paciente, pero hay que cuidar su parte mental y emocional.
hay que ir juntos de los dos, porque ese paciente está preocupado, ese paciente está triste, está angustiado y sus familiares también. Sobre todo. Sí, claro. Y hay tantas preocupaciones cuando te dan estos diagnósticos un poquito malos que evidentemente tienes que cuidar la parte emocional de nuestros pacientes, estar con ellos, apoyando, platicar, escucharlos, decirles vamos a hacer todo lo posible para que tú estés muy bien. Bueno, pues definitivamente esos son los consejos, pero lo más importante que hablamos al principio es la prevención. Sí. Ojo, hay que hacerse la endoscopía y la colonoscopía. Y empezamos a cerrar la entrevista, doctor, con algunas preguntas. Normalmente aquí, cuando vamos a invitar a alguien, en la plataforma nos llegan algunas preguntas. Entonces, la voy a tratar de englobar porque son varias, pero precisamente, doctor, se trata de alimentos que nos pueden dañar el estómago y preguntan, vamos a englobarlos de una vez, Sí. me preguntan picante, café, alcohol y antiinflamatorios, doctor. Ya. ¿Podemos englobarlos o uno por uno? Los podemos englobar y yo siempre trato de decir un poquito en broma. Todos estos que me acabas de mencionar, el picante, el café, los irritantes, las grasas, los analgésicos, no son amigos del estómago, no se llevan bien con él, o sea, no se pueden ver en ningún lado. Seguramente habrá situaciones en las cuales el paciente puede consumir todos esos productos, medicamentos, bebidas y entonces no le pase nada. Pero sí está totalmente estudiado que hay ciertos productos, alimentos, bebidas que no se llevan bien con el estómago. Por su composición química, por cómo están hechos, por sus estructuras, lastiman al estómago. Los analgésicos es una de las principales causas de gastritis y de úlceras gástricas. Y las úlceras gástricas son peligrosas porque pueden sangrar y se pueden romper. Entonces, el paciente se puede poner en una situación muy grave. Los antibióticos son otros que pueden lastimar, el consumo de alcohol es otro también, ciertas sustancias como el tabaco también, o sea, hay muchas cosas que esas no se llevan con el estómago, ¿no? Entonces, también parte de los consejos, doctor, sería que, bueno, consumirlos todo con moderación, con mucha moderación. Y el caso de los analgésicos, si hay gente que está tomando, porque sabemos que hay gente que depende, en muchos de los casos hay riesgos. Y riesgos, por un lado, te quita el dolor, pero por otro te pueden venir otros dolores y dolores peligrosos como los que acabamos de ver. Doctor, ya vamos a cerrar la entrevista y nos gustaría que pudiera dar solo, chicos, si se puede, 3 consejos para cuidar el sistema digestivo. ¿Cuáles serían 3 consejos que nos pudiera dar, doctor? Sí, pues tener buenos hábitos para empezar, o sea, tratar de tener horarios establecidos, tratar de comer o consumir diferentes tipos de alimentos, frutas, verduras, agua, tomar agua. Mucha gente que no toma agua. Yo muchas veces le pregunto a los pacientes y me dicen, no, no tomo agua. O sea, no me gusta. Yo no sé si Solo tomo coca. Bastante. Tener buenos hábitos, masticar bien, comer lento, despacio, no estar en prisa, esperar tu tiempo de digestión, no comer y acostarte a dormir, no aguantarte las ganas de ir al baño, no estar el típico ahorita que está muchos tiempos sentado en el baño, o sea, todo eso primero, tener buenos hábitos, no caer en los excesos, eso es otro, es una cosa importante, porque el paciente me dice, doctor, es que ya no puedo comer chile nunca más. Bueno, el problema es que comiste mucho y estás en esta situación. Posiblemente cuando pasemos por todo puedas comer, pero puedas comer moderadamente, poco y bien, y no todos los días. Ese sería lo otro. Y no normalizar las cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que vive con su gastritis, hay gente que vive con su reflujo, con sus agruras, y ese es un error, eso es peligroso para ti. Hay gente también, que ese es otro punto que sí quiero aclarar, hay gente que tiene sangrados o ha sangrado a través del ano y el recto al ir a evacuar, que chorrea la sangre o que la materia fecal se mancha de sangre, o pasa el papel y se mancha de sangre, y no ha buscado una atención médica o lo normaliza. O sea, si tú tienes un sangrado a través del ano y el recto, lo que tienes que ir a hacerte es una colonoscopía para saber por qué te está pasando eso. Doctor, ya cerramos la entrevista. Ahora sí, nos gustaría que nos diga al público dónde pueden consultar con usted, dónde pueden hacerse su colonoscopía y su endoscopía. Ya, bueno, pues estamos a sus órdenes. Nosotros estamos en la clínica de Mérida, estamos en el área de endoscopía, está en la planta baja.
Nosotros estamos ahí haciendo estudios todo el día de colonoscopía, endoscopías. Tenemos otros estudios adicionales que seguramente los vamos a compartir con los pacientes. Estamos todos los días de lunes a sábado. También damos consulta médica y pues los esperamos ver pronto por ahí. Gracias por ¿Algún teléfono, doctor? ¿Algún teléfono para sacar citas? Sí, te vamos a dejar todos los teléfonos. Muchas gracias, podemos, redes sociales y todo. Sí, exactamente. Puedes marcar 9995-760256, que ese es el principal, pero tú en las redes sociales, Ricardo Alcocer Tamayo, en Google, en Face, en todos lados. Entonces, pues, tiene soluciones muchas veces las enfermedades gastrointestinales. Acércate con nosotros, confía en nosotros, déjanos que te ayudemos a cuidar tu salud gastrointestinal y pues todo va a estar muy bien. Doctor, muchas gracias. ¿Cómo se sintió? ¿Sí? Bien. ¿Todo bien? No, la verdad es que creo que fue mucho aprendizaje tenemos hoy. Nos llevamos mucho aprendizaje, estimado público. Muchísimas gracias por su atención en este capítulo más de Voces Médicas. Recuerde que puede ustedes sugerirnos, mandarnos sus dudas, preguntas a través de las plataformas de Eco Yucatán. Recuerden que en Eco Yucatán somos la voz de la gente. Soy Daniel Uribe y fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.